Continuamos en física con el propósito de determinar la ley de Lenz, con el cual el uno pudo establecer el sentido positivo y negativo de la corriente. Lenz lo que hizo es, a través de un experimento, determinar que nosotros podríamos determinar el signo de esa corriente, si es que es sentido, si es que es positivo, ya determinando con los elementos que lo puedan considerar aceptables. En este sentido, vamos a ver algunos experimentos por los cuales Lenz pudo establecer el sentido de la corriente eléctrica. ¿Qué es lo que observó? ¿Qué es lo que hizo él? Es que, según el propósito que nosotros tenemos, la fórmula, según la experiencia de Faraday, nos daba el flujo magnético es igual al producto del campo magnético por la superficie y por el coseno del ángulo en que forman el campo y la superficie. Pues Lenz lo que hizo y observó es que nosotros podemos cambiar cada uno de estos aspectos, es decir, puedo cambiar el flujo puedo cambiar el campo magnético, puedo cambiar el área y puedo cambiar el ángulo en que interactúa. Todo esto, pues simple y llanamente modificando el circuito. El circuito cerrado de la corriente. ¿Cómo es que modificamos el circuito? Pues sencillo, si al campo le damos mayor interacción eléctrica o mayor flujo magnético, el campo magnético es más amplio. Si es que las espiras del solenoide ocupan mayor área o superficie de interactividad, eso va a cambiar. Y si es que cambiamos el ángulo, también se modifica el flujo magnético, si es que nosotros modificamos, como se dijo, este circuito cerrado. ¿Y cómo podemos lograr eso? Pues en los experimentos de Lenz nos muestra que, por ejemplo, si es que yo tengo una espira y en ella hago interactuar un imán con su polo norte, suponiendo, y lo introducimos en la espira en este sentido, ella interactúa en sentido contrario, creando un campo de fuerza opuesto a la acción del imán. Este resultado de corriente eléctrica contraria es lo que pone a circular a la corriente en este sentido. Y si vemos que el plano se extiende por alguna conexión, pues va siguiendo estas líneas de sentido eléctrico. Pero ¿qué pasa si es que yo, en vez de emplear un imán, podríamos hacer esta misma experiencia de un plano con un circuito eléctrico? Aquí pongamos un interruptor. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo conecto la corriente, el sentido positivo y el sentido negativo, puedo decir que la corriente girará en este sentido, por ponerlo así.
Pero si usted invierte los polos y ahora acá le pone el positivo y acá le pone el negativo, la corriente va a seguir el sentido contrario. De esta manera, el mismo experimento se lo puede demostrar a usted que cuando invierte la polaridad de las conexiones, el sentido de la cinemática o del movimiento generado o simplemente de la corriente de los electrones se van en sentido contrario. Este experimento es lo que le permite a Lenz decir que la corriente inducida es tal que se opone a la acción. Y ya sabemos que la acción puede ser un imán, puede ser un sentido de inducción de corriente eléctrica que interactúe con un campo magnético, que en este caso es el solenoide. O podemos hacerlo también a través de un imán. Esto es lo que Lenz le transformó como una ley en la física, que la corriente que se genera siempre lleva el sentido contrario de la causa que lo produce, y con eso tendríamos una suerte de poder determinar el signo positivo y negativo de una corriente. Les invito entonces a desarrollar el ejercicio de la página 135. El sentido es que nos proponen dos espiras con los respectivos planos de circulación de la corriente. Está conectado el polo positivo, aquí se tiene la espira, pero enfrente tenemos otra espira que están muy vecinas, es decir, muy próximas al plano de la una y de la otra. ¿Qué sentido alcanza esta corriente? Nosotros estamos viendo que irá en este sentido. ¿Cuál es el sentido de la corriente número 2? Es lo que le invita a desarrollar el ejercicio y usted póngalo esto en la tarea, en el deber. Luego, les invito a ver algunos experimentos caseros desarrollados con material reciclable, hechos en casa con unos imanes viejos, unos imanes pequeños, para que puedan determinar el sentido de la corriente, cómo va en sentido opuesto a la causa. Veamos pues. Hemos conseguido un pedazo de imán y le hemos puesto más o menos cada pedazo a 60 grados. Tenemos nuestro solenoide que nos permitirá tener un circuito cerrado. Comienza un polo por aquí y el otro polo en la otra toma. Tenemos nuestro proporcionador de energía y vamos a ver cómo la ley de Lenz, quien descubrió el tipo de movimiento que puede realizar la inducción de corriente eléctrica. Para tener una idea, tenemos un imán y tenemos entonces el circuito cerrado eléctrico. Como ustedes bien saben, el circuito cerrado eléctrico también se convierte en un electroimán, pero la diferencia es de que aquí hay circulación o inducción de corriente eléctrica. Y acá en el imán solamente tendremos introducción o inducción magnética. Observemos cómo al acercar nuestro electroimán hacia los imanes se genera un movimiento y tiene ese movimiento un sentido de izquierda a derecha con mayor fuerza
de izquierda va hacia la derecha. Esa es la inducción que provoca, según la ley de Lenz, un movimiento de corriente, si se puede decir, positiva. Observe ahí cómo ahora la fuerza va en sentido contrario. Al invertir los polos, la fuerza de la corriente es de un sentido contrario al anterior. De allí que con la ley de Lenz se pudo determinar que la inducción de corriente eléctrica puede ser en un sentido positivo o un sentido negativo. Ahora vemos con tres imanes más fuertes. Depende de la cantidad de corriente y depende de la cantidad del flujo del campo magnético con que puede interactuar la corriente eléctrica. Nosotros podemos ver en este sentido cómo la fuerza potente del imán puede cambiar inclusive la cantidad de fuerza y de velocidad. Aquí tenemos tres imanes ubicados más o menos a 60 grados y su fuerza de mayor intensidad que los imanes anteriores. Vemos cómo el movimiento es generado con gran fuerza. La corriente eléctrica más el fluido magnético son los que generan el movimiento, y según Lenz, como se dijo, es bastante interesante ver cómo al cambiar de polaridad el signo de la corriente ha sido dado porque en un sentido va positivo y en otro sentido va negativo. Entonces tienen ustedes ahora ya una idea de cómo se genera el movimiento a través de la interacción entre la inducción eléctrica y la inducción electromagnética que está dada en los imanes. Esta es la famosa experiencia de Lenz que le ayudó a determinar el sentido de la corriente. Con la polaridad puede cambiar el sentido del movimiento y así le dio sentido positivo y sentido negativo a la corriente. Lo que experimentó Lenz también es que, mire, el signo de la corriente al introducir el electroimán, en este sentido yo voy, pero la aguja demuestra que se opone al movimiento y por eso va en contra del clavo. Cuando yo alejo, la aguja baja nuevamente. Si yo introduzco, la aguja tiende a subir porque se opone al movimiento de ida del electroimán dentro del solenoide. Si se opone, va en contra de él, pero si le sacamos, baja nuevamente. Y Lenz determinó de allí que el sentido de la corriente es tal que se opone a la influencia del flujo magnético, diciendo que si yo voy hacia el solenoide, la corriente tiende a ir en contra del electroimán. Si lo saco, va en su sentido contrario. Con eso determinó que la corriente puede ser positiva en el sentido que nosotros le asignemos, pero que ésta puede ir en contra de la influencia del electromagnetismo. Como ven, la aguja sube y cuando yo salgo, baja. Al entrar sube la aguja y al salir baja. Como vimos ya, vamos a ir integrando de poco a poco. Hemos partido de la experiencia de Faraday, pasamos por la ley de Lenz y vamos a ir integrando cada uno de estos conocimientos para descubrir la ley de Faraday, que nos ayuda en sí a calcular la intensidad de la corriente eléctrica inducida a través del fluido magnético. Como nosotros tenemos ya conocimiento entonces
la inducción magnética o fluido magnético electromagnética, conocido como fluido magnético, es capaz de inducir lo que nosotros conocemos más tarde con el nombre de corriente eléctrica. Pero el hombre no se queda quieto allí, sino hay que medir esta cantidad de fuerzas que entre la introducción del magnetismo y la electricidad se pueden generar corrientes. ¿Cuál es la medida? ¿Cómo podemos calcular la intensidad de la fuerza electromotriz? Entonces, Faraday nos va a dar una respuesta explicándonos que la intensidad no solamente depende de la cantidad o variación del fluido magnético, sino también tiene una variable que ya en la tecnología se ha resuelto en múltiples circunstancias: la resistencia de cada uno de los elementos que conducen la corriente eléctrica, y que ya nosotros en primero de bachillerato lo aplicamos en algunos ya cálculos de serie en paralelo, de serie en circuito, etc. ¿Qué es lo que hace Faraday? Al tratar de calcular la intensidad de corriente eléctrica, se da cuenta que la fuerza electromotriz que nosotros habíamos estudiado como Fe, y que en los textos le ponen con una E manuscrita, fuerza electromotriz inducida, se la puede calcular a través de esta fórmula, en la que dice que la Fe, o fuerza electromotriz inducida, es al signo contrario del flujo magnético respecto del tiempo. O si se quiere, la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Pero usted recordará que si tomamos esto como espacio a la variación del flujo magnético y dividimos para el tiempo, lo que en realidad estamos obteniendo es velocidad. Así que este macroelemento le podríamos llamar también a la velocidad del fluido magnético. Entonces, con esta fórmula nosotros acabamos de deducir lo que realmente es la ley de Faraday. ¿Qué nos dice la ley de Faraday? Simplemente que la fuerza electromotriz, o si quieren la Fe, inducida, en cualquier circuito recuerden que siempre tiene que haber un circuito cerrado para generar corriente eléctrica. En un circuito, entonces, depende de la velocidad, depende de la velocidad de variación del flujo magnético. De la velocidad de variación del flujo magnético pero la condición primordial es esta: tener
de signo contrario. Ya vimos que en la experiencia de Lenz, la fuerza electromotriz o la fuerza eléctrica es contraria a la influencia de la fuerza electromagnética, y de allí viene el signo contrario. Con esto ustedes tienen una síntesis de cómo vamos a poder calcular la intensidad de corriente eléctrica, puesto que nosotros ya conocemos que la intensidad de corriente eléctrica, en los conocimientos de primero bachillerato nos dieron, es igual a la fuerza electromotriz sobre la resistencia, o lo que vale a decir, la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional a la fuerza electromotriz e inversamente proporcional a la resistencia. Esto es lo que nosotros conocíamos como la ley de Ohm. Por otro lado, según Faraday, nos da esta fórmula, que el campo o la fuerza electromotriz Phi es de signo contrario a la velocidad del flujo magnético. Si es que unimos estas dos fórmulas, nosotros podríamos decir que la intensidad es igual. En vez de la fuerza electromotriz, ponemos esto, entonces nos quedaría menos signo contrario, velocidad dt sobre la resistencia, para cumplir con la ley de Ohm. Si nosotros hacemos el producto de factores, entonces nosotros vamos a tener un equivalente de que la intensidad de corriente es igual a 1 sobre la resistencia, y le ponemos con rojo el signo menos para indicar de signo contrario, y que multiplica por la velocidad del fluido magnético. Esta fórmula es la que a nosotros nos permite entonces calcular la intensidad de fluido eléctrico. A continuación vamos a desarrollar un ejercicio. Resolvamos entonces un problema que nos permite aplicar la ley de Faraday. Dice, giramos desde la posición en paralelo a las líneas de inducción una bobina hasta formar un ángulo de 45 grados en el tiempo de 0.01 segundos. Una bobina de 250 espiras en un área de 12 centímetros cuadrados, dentro de un campo de 0.25 teslas, cuyo material tiene una resistencia de 25 ohmios. Nos preguntan dos cosas: ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida? Y B, ¿cuál es la intensidad de la corriente? Para irnos guiando en la resolución del problema, nosotros sabemos que la fuerza electromotriz inducida es igual a la variación del campo dividida sobre el tiempo. A ver, esto le ponemos como variaciones, lo voy a poner de color negro. Delta fluido sobre delta tiempo. Y la intensidad de corriente, según la ley de Ohm, es igual a la fuerza electromotriz o Phi dividida entre la resistencia. Esas dos preguntas serán respondidas con la aplicación de esas dos fórmulas. Así que para aplicar la primera, lo que vamos a necesitar es calcular primero la variación del fluido
magnético desde su posición inicial, que está en paralelo, hasta lograr formar, girando, un ángulo de 45 grados. Esos son los datos. Así que lo primero vamos a calcular el fluido magnético en ese movimiento de la bobina. Y ustedes saben ya que el fluido magnético está calculado a través del producto dado por el número de vueltas que tenga la bobina, el campo magnético, la superficie y el coseno del ángulo que forman el campo y la superficie. Como tenemos dos posiciones, en la primera posición el ángulo ha de ser igual a 0 grados, puesto que está paralelo a la línea de inducción. Entonces reemplacemos los datos en la posición inicial. El fluido magnético está dado por 250 vueltas, un campo de 0.25 teslas, una superficie de 12 centímetros cuadrados, que convirtiéndole a área en metros cuadrados significa 1.2 exponente menos 3. 1.2 exponente menos 3. Y esto multiplica al coseno del ángulo, que en este caso, al estar paralelo, es coseno de 0 grados. Si hacemos el producto de todos estos componentes, usted obtendrá en su calculadora el resultado de 0.075 Weber. De la misma manera, calculamos en la posición final cuál es el flujo magnético establecido. Con la misma fórmula tendríamos que el flujo magnético sería igual a 250 por 0.25 tesla en la misma área, 1.2 exponente menos 3 metros, y ahora tenemos coseno de 45 grados. Si usted calcula en su calculadora, el dato que le sale es de 0.05 Weber. Ya tenemos la posición final y la posición inicial del fluido magnético. Así que nos resta nada más calcular el diferencial, que significa el triángulo. Por lo tanto, el diferencial de fluido magnético ha sido igual. Partimos de la posición inicial, que es 0.075 Weber, menos la posición final, que ha sido 0.05 Weber. Resulta pues un valor de 0.025 Weber, la diferencial o variabilidad de flujo magnético. Ahora sí estamos en la postura de poder calcular la fuerza electromotriz, o como nosotros conocemos, la FEM, fuerza electromotriz inducida, cuya letra es E. Es decir, esto será igual a signo contrario de 0.025 Weber dividido para la variación del tiempo, que se ha dado en 0.01 décima de segundo. 0.01 segundos. Si usted hace el cálculo en su máquina,
se va a dar cuenta que el resultado es igual a menos 0.25 voltios a menos 2.5 voltios. Solamente B. Como ya tenemos la fuerza electromotriz inducida igual a menos 2.5 voltios, entonces diremos, para responder a la segunda pregunta, ¿cuál es la intensidad de corriente? Sabemos que intensidad es igual al campo eléctrico E, que es de menos 2.5 voltios, y eso dividimos para la resistencia, que en este caso es de 25 ohmios. Y si usted efectúa la división en su calculadora, entonces el resultado que se obtiene es de 0.1 amperios. Con eso hemos dado respuesta a las dos preguntas planteadas. Les invito a revisar el ejercicio de la página 135 del texto, en la que encuentra un problema similar en lo que usted tiene que resolver.